expresaré que te quiero y que bien de adentro todo lo que siento. Atención, mucha atención. Se viene el segundo aniversario del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, Rompiendo el cerco mediático. y fuente de solidaridad con el pueblo salvadoreño. 10 de diciembre, de 2 a 4 p.m., hora de El Salvador. Dedicamos este segundo aniversario al comandante Dimas Rodríguez, caído en combate el 12 de diciembre de 1989, en el marco de la ofensiva Hasta el Tope y Punto, también conocida como ofensiva Fuera los fascistas, Febe Elizabeth vive. Y con él rendiremos homenaje también a todas y todos los veteranos del FMLN y a todas y todos los lisiados de guerra del FMLN, conquistadores de la paz y la democracia en El Salvador, selladas con la sangre de todas y todos los héroes y mártires de la revolución salvadoreña. ¡Te esperamos! ¡Hasta la victoria final! Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión del Frente Intercontinental del FMLN en su programa La Utopía Revolucionaria. Mi nombre es Alonso Acosta, del colectivo Digital de Europa, y en esta ocasión voy a estar conversando con una compañera a quien hemos estado esperando este momento, porque es primera vez que la tenemos acá, Ana Yensi, una joven afro-salvadoreña de la etnia Panune. Es una compañera activista y defensora de los derechos humanos y es también directora y fundadora de Afrodescendientes Organizados Salvadoreños Afros, con quien vamos a estar conversando sobre el tema de la situación de los derechos humanos de los y las afrodescendientes en El Salvador. Así que le vamos a dar la palabra para que se presente, dé un saludo a la militancia del FMLN en el exterior y a toda la audiencia que sigue nuestras transmisiones. Bienvenida, Ana Yensi. Preséntate a nuestra audiencia. ¿Quién es Ana Yensi? ¿De dónde nos visita? ¿Cuál es bueno, ya anunciamos la organización. ¿Cuánto tiempo tiene la organización? Cuéntanos y qué hacen. Bueno, gracias, ¿verdad?, por este espacio, a esta expresión política, para hablar sobre el tema afrodescendiente. Mi nombre es Ana Yensi y pues soy activista y defensora de derechos humanos. Hace poco estuve nominada al Premio Derechos Humanos Segundo Monte de la Universidad Centroamericana. También en la diáspora me ha nombrado Orgullo Salvadoreño este año. Desde los 14 años, pues me ha gustado siempre estar en el activismo, luchar por causas justas, hacer y tratar de hacer siempre lo correcto, ¿verdad? Nosotros ahora, con un colectivo de personas, pues hemos fundado Afrodescendientes Organizados Salvadoreños, AFROS.
que es una fundación que lucha por visibilizar a la población afrodescendiente en El Salvador. Llevamos 12 años en esta lucha, incidiendo en instituciones, en tomadores de decisiones y levantando la voz para que pues seamos reconocidos. Excelente, gracias Ana Yancy. Es un orgullo tener acá a nuestra gente afrodescendiente. Mira que muy pocas veces tenemos la oportunidad de hablar de estos temas porque yo creo que los afrodescendientes han sido los más golpeados. Ya los pueblos indígenas han sido marginados, tratados de ser totalmente invisibilizados y están en esa batalla, pero los afrodescendientes han sido todavía negados porque, digamos, los pueblos indígenas no han podido ser negados, sin embargo han tratado de ser marginados, pero los afrodescendientes han sido negados. Yo por lo menos no sabía, yo crecí escuchando de que en El Salvador no habían afrodescendientes, porque en El Salvador, al Salvador no llegaron africanos. ¿Qué nos puedes decir de eso? Un poco, o sea, ¿cómo surge la idea? ¿Qué es lo que los motiva? O sea, entiendo yo de que quieren ser visibilizados, pero más allá de eso también reconocidos como pueblo. Bueno, es que la verdad que todo el tiempo nos han dicho que el expresidente Maximiliano Hernández Martínez mandó a sacar, ¿verdad?, a los afrodescendientes. Eso es lo que comúnmente las personas manejan, o funcionarios también de gobiernos pasados mencionaban que pues en El Salvador no existían los afrodescendientes porque no habían costas en el Caribe, ¿verdad? Entonces eso es lo que se tenía y lo que la gente manejaba y que por eso no existía la población afrodescendiente. Bueno, nosotros iniciamos un estudio en el 2011 con el antropólogo Wolfgang. Él hizo su tesis basada en Cafetos en Flor, que Cafetos en Flor, escrita por Miguel Ángel Ibarra, quien también debería tener un presente y una historia acá en el país, ¿verdad? Desconocemos completamente quién fue Miguel Ángel Ibarra y a veces colocamos en otros lugares a otras personas, pues, que no han tenido nada que ver con la historia de nuestro país. Entonces, a través de él nosotros descubrimos y a través de estudios de la academia, porque además de ser activistas y defensores de derechos humanos, también trabajamos de la mano de la academia para sustentar sobre la población afrodescendiente. Entonces, a través de ello, del libro Cafetos en Flor de Miguel Ángel Ibarra, que nosotros hemos leído, nosotros descubrimos que somos afrodescendientes de la etnia Panune para el municipio de Atiquizaya, Aguachapán. Pero también ahí habla, ¿verdad? Los principios de los y las afrodescendientes acá en El Salvador y cuántos fueron comercializados y esclavizados. Y nosotros con este largo recorrido hemos identificado territorios afrodescendientes con una historia que nadie, pues, si no se pone a investigarla, la reconoce. Como tal es el árbol de la esclavitud, donde comercializaban y vendían a nuestros esclavos ubicados en San Vicente. Hemos estado ahí, próximamente hemos estado también en Isla de Mianguera, y lo digo próximamente porque pues vamos a volver a ir a Isla de Mianguera, donde son referentes territoriales sobre la identificación de poblaciones afrodescendientes, ¿verdad? Así que nosotros a través de estas investigaciones que nosotros hemos realizado por nuestra colectivo, nosotros nos hemos dado cuenta de la presencia africana en El Salvador y cómo hemos sido invisibilizados por más de, ¿qué? De 400, 600 años acá en el país. Mira cuánta información, Ana Yancy, que me alegra que la academia haya contribuido, porque eso es en realidad el fin de la antropología, también descubrir nuestras raíces, porque esto ha sido una práctica común desde tiempos inmemoriales, cómo los imperios o los poderes dominantes destruyen al poder dominado, al poder que fueron conquistados, digamos, que conquistaron, para no dejar huella de que los herederos de esas culturas se rebelen. O sea, eso lo vemos como
Mesopotamia destruía a Siria, Siria a Mesopotamia, los persas a los pueblos Medio Oriente y después todos ellos, los romanos, los griegos y los españoles no se quedaron atrás. Cuando llegaron a América también destruyeron toda la huella de los pueblos indígenas. Trataron pues, o sea, incluso cómo fundaron la Ciudad de México sobre Tenochtitlán, con un objeto no solamente de destruir, sino que también de humillar. Entonces, y esto de descubrir la huella de nuestras raíces como, aparte de que es un deber, o sea, nosotros necesitamos tener identidad, tenemos que saber cuáles son nuestros orígenes, es también importante para que nos reconozcamos como pueblos, o sea, porque eso nos permite entendernos también la diversidad de los pueblos. No todos, nosotros somos ya una mezcla un poco rara quizás de muchas culturas, pero también eso es lo que nos enriquece, porque tenemos... Pero también, Ajá, también hay que decir de que es por el blanqueamiento que hemos sufrido nosotros, ¿vea? Porque ahorita la gente que nos está viendo a decir, pero si ella no es afrodescendiente, porque la gente me quiere ver como de tez más oscura, como gente de Nicaragua, Costa Rica o las que tienen costas en el Caribe, ¿verdad? Entonces, o sea, así me quieren ver, o me quieren ver con el pelo afro y dicen, no, es que ellos no son claro, afrodescendientes, pero es que lo que sucede es que la gente no comprende que hay diferentes tipos de test. Una, y segundo, también las personas no comprenden que pues hemos sufrido un blanqueamiento durante han borrado nuestra historia. Entonces, por eso es que no sucede esto en nosotros. Pero si nosotros nos vamos a la unión, usted desde que llega a la unión o a Tiquisaya, usted va a ver gente con tez más oscura y su pelo afro, que incluso uno mismo dice, no, es que si nosotros no tuviéramos en esto, dijéramos, ellos no son de aquí. Hay compañeros dentro de la fundación que son así, sus características son así. Y hay mucha gente que dice, no, es que ellos no son de aquí. Incluso nos han llegado a decir, bueno, ustedes vienen de Jamaica, de qué país, o sea, nos mencionan países donde ellos creen que sí existen los afrodescendientes, pero nunca van a decir que somos salvadoreños. claro. No, mira, fíjate que yo tuve una experiencia yo estuve trabajando en un programa con el hermano pueblo cubano de Santiago de Cuba, donde tal vez tú debes de conocer el Festival del Caribe. Ujú. El Festival del Caribe era un proyecto de las Naciones Unidas, de la UNESCO, de rescatar la huella de los pueblos africanos, cómo llegaron al Caribe. Y hacen este festival con todos los pueblos que tienen límite bueno, todos los pueblos caribeños y también los pueblos africanos. Pero es una cosa maravillosa. Yo me quedé pero fascinado de cómo la diversidad de pueblos que tienen raíz africana. Correcto. Y te digo, bueno, si incluso nosotros estábamos haciendo un proyecto, o sea, porque el Festival del Caribe es con las culturas afrodescendientes de todos los países que hacen costa con el Caribe. O sea, ahí hay bueno, de mexicanos, nicaragüenses, guatemaltecos, costarricenses, todos los países, colombianos, venezolanos y todos los caribeños, por supuesto. Nosotros queríamos hacer una versión con el Ministerio de Cultura, con el compañero allá, Abel Prieto, y con la Casa del Caribe, una versión, pero para niños. El Festival del Caribe, pero para los niños, para que todos los niños descendientes, o sea, de los pueblos caribeños o afrodescendientes, tuvieran un lugar, una cuna, o como una especie de meca, por decirlo así, donde tuvieran ese encuentro de culturas, pero una cosa maravillosa. Te digo, y lástima, y esto es una de las pocas Y cosas ese que... es ¿sí?
Ese sería un buen proyecto porque nosotros también consideramos que desde la niñez uno puede ir trabajando, porque ahora que menciona eso, nosotros tenemos un caso que conocimos a profundidad de un niño que no lo dejaban entrar a su escuela porque su pelo era afro y le decían que él estaba desordenado o estaba sucio y que eso no estaba dentro de las reglas. O sea, dentro de las reglas no es que está, sino que dentro de los estándares que nos han enseñado que pues tenemos que cargar un pelo liso porque o un pelo arreglado, porque así pues nosotros, ¿verdad? Somos presentables. Entonces, este niño, los papás lo apoyaron y ellos denunciaron porque ese racismo, o sea, las personas dicen bullying, pero ese realmente racismo y lo dejaron entrar por este año, pero ellos fueron claros en decirle a los papás que el niño iba a entrar este año, pero el próximo año no, porque el niño no se quería cortar el pelo y estaba desordenado. Entonces nosotros desde ahí surge la necesidad desde la niñez impulsar este tipo de proyectos o de programas para ir educando y que también los niños no se sientan vulnerables a ser de una tez más oscura o de tener el pelo diferente a otros niños, ¿verdad? Sí, sí. No, mira, o sea, yo te digo, con ese proyecto yo quedé pero fascinado y lo estábamos haciendo con un proyecto europeo. Lástima el bloqueo. O sea, porque eso no se dice, pero el bloqueo es una cosa de lo más criminal que existe en la humanidad. O sea, que golpea tanto a nuestras culturas, anayense. O sea, porque muchas veces se dice tan simple, ah, no, bueno, si los Estados Unidos no quieren tener negocio con Cuba, ya. O sea, no, el bloqueo es una cosa, es una forma de querer asfixiar a un pueblo, desaparecerlo por hambre, por miseria, bueno, invisibilizarlo totalmente. Y fíjate que ese proyecto que estábamos haciendo, que iba a ser un barco insignia, ese iba a ser el primer proyecto del festival, la primera versión, la primera edición del Festival del Caribe para niños, no se pudo llevar a cabo justamente por el proyecto, por el bloqueo. No se pudo llevar a cabo. Pero a mí me daba, o sea, porque los cubanos han trabajado tanto para erradicar el racismo. Sin embargo, mantienen la expresión, no sé si la habrás escuchado, los que tienen el pelo afro tienen pelo malo. Le llaman, Sí, incluso hay un programa que se llama Pelo Malo, pelo malo, sí. que es cubano también. Sí, entonces es eso. Entonces, pero los cubanos han hecho, bueno, desde los inicios de la revolución, tratar de erradicar eso. O sea, no ver la diferencia. Y es tan bonito cuando tú ves a Cuba los niños, no ves diferencia, todos jugando por igual y todo. Incluso para los curiosos, les recomiendo que busquen una canción de Pedro Luis Ferrer que se llama El romance de la niña mala, que es una canción tan bella que habla justamente de cómo los niños no hacen esa diferencia y hay una niña blanca que era la única niña blanca de la escuela, pero que veía a Luisa, que era una niña negra, que le llamaba hermana. A veces le llamaba Luisa y a veces le llamaba hermana. O sea, ¿por qué? Porque se tratan como hermanos. Entonces, esto de desarraigar todas esas influencias de dominación es un reto enorme de la humanidad. Entonces, y por eso nosotros nos alegra, Anayensi, de que en estos espacios podamos reencontrarnos, podamos conocernos, podamos mancomunar esfuerzos y luchar todos, cada quien por su reivindicación, pero todos contra un mismo enemigo que es el enemigo de la humanidad. O sea, aquellos gigantes con los que luchó Don Quijote. O sea, la ignorancia, la injusticia y la opresión. Así es que yo lo felicito realmente y me gustaría, bueno, conocer un poco más qué es lo que están haciendo ustedes. Nosotros con gusto estamos ofreciendo este espacio también para ustedes, para que se visibilice sus luchas. Y el lunes vamos a tener acá, Anayensi, un espacio de un seminario. Cuéntanos de qué se va a tratar ese seminario y cuál es el objetivo que persiguen.
Sí, bueno, nosotros vamos a tener y hacer la invitación, ¿verdad? A todas y a todos para que participen un seminario desde la Fundación sobre situación de los derechos humanos de las y los afrodescendientes en El Salvador en el marco de la primera sesión del foro permanente. Y es bueno que pues nosotros como salvadoreños, estando funcionarios de alto nivel, y es un espacio para que nosotros pues es válido decir, no sabíamos que existía la afrodescendencia, ¿verdad? Y es por el desconocimiento y la arbitrariedad de no reconocer a una población afrodescendiente. Con lo que se quiere lograr con este seminario, más que escucharnos a nosotros, es escuchar a la gente que va a participar, que diga y que hable sobre la afrodescendencia. Yo sé que muchos y muchas desconocen el tema, que incluso van a haber comentarios donde mencionen, no sabíamos sobre que existía la población donde estaban ubicadas, no sabía que yo era afrodescendiente, yo no me reconozco como afrodescendiente y tal vez siendo afrodescendiente, pero todo esto es porque la historia nos ha borrado, nos ha dicho que no existimos. Y nosotros pues queremos recolectar todas estas recomendaciones generales para trabajar pues en conjunto un plan que podamos construir con la población afrodescendiente. Incluso hay gente que no es afrodescendiente, sus rasgos no son afrodescendientes, pero que quiere apoyar el proyecto y estamos abiertos a que todas y todos se unan a apoyar este proyecto, porque esa es parte de combatir el racismo y la discriminación en el país, porque no solamente se da por el color de piel o por nuestro cabello, sino que muchas veces también por vivir en una zona rural, o ahora pues es, si yo pienso diferente desde las redes sociales también, ¿verdad? Estamos queriendo que la gente piense como nosotros creemos que es un espacio de expresión, de respeto, de inclusión, es lo que nos va a motivar para sumo para este primer foro permanente de los y las afrodescendientes de Naciones Unidas. Qué bonito, qué bonito. Te cuento, Ana Yensi, y si no lo has visto, te recomiendo que lo veas. Ayer tuvimos acá en esta plataforma también a Daniela González López, una defensora de los derechos humanos y coordinadora internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, ellos están radicados en México, pero entiendo yo de que tienen un andamiaje de relaciones con otras organizaciones y sería bonito quizás si podemos, bueno, no sé si la compañera Ana Yensi me está escuchando porque parece que se le ha congelado la imagen, pero si me está escuchando Ana Yensi. Le escucho, sí le escucho. Perfecto. Ajá. Entonces te decía de que teníamos ayer a la compañera Daniela González López de México, que es una defensora de los derechos humanos, y nos hablaba de todo ese andamiaje de organizaciones en defensa de los derechos humanos, porque los derechos humanos no son específicos para un país o un grupo de la sociedad, son para los humanos, para todos. Entonces, esto es importante que nosotros mancomunemos los esfuerzos y la denuncia, todo eso que tú estabas diciendo de este niño que no lo dejaban entrar a la escuela, o sea, eso es una violación a los derechos humanos y los estados están hechos justamente para eso, para velar por la administración pública de los seres humanos que hacen vida en un espacio determinado, un estado. ¿Cómo combinan ustedes estas luchas? Lo que ustedes están haciendo, ya nos decías que van a haber altos comisionados de las Naciones Unidas, ¿será, no? ¿O son de organizaciones? Ajá. ¿Cómo? Porque entiendo yo que las Naciones Unidas también ha tomado en los últimos años, en las últimas décadas, también un gran avance en esto del reconocimiento de los pueblos indígenas, de los pueblos que tienen raíces, bueno, toda esta mezcla que se ha hecho, y también del atropello, porque esto es importante decirlo, Ana Yensi, o sea, el atropello no es casualidad, el atropello a los pueblos indígenas o a los pueblos que difieren
de la norma de dominación, lo hacen justamente porque también hay intereses económicos detrás de eso. Claro. Normalmente los pueblos están asentados donde hay recursos naturales que son de interés para el sistema capitalista. Y al invisibilizarlos, nadie se va a sensibilizar cuando los estén atropellando o los desaparezcan. ¿Cómo mancomunan ustedes estas luchas con todas las organizaciones para poder hacer una fuerza de resistencia y emancipación también? Porque no solamente es de resistir, sino que también es de superar el sistema dominante. Sí, bueno, algo muy importante que usted mencionaba, ¿verdad? Es que las poblaciones, ya sea indígenas o afrodescendientes, están en territorios donde a veces para los grandes es un atentado porque no quieren devolverles sus tierras o no quieren reconocer que son territorios ancestrales. Y específicamente en el convenio de la OIT, en el 169, nosotros como país no estamos añadidos a ese convenio, no nos hemos suscrito. Pero ¿por qué no estamos añadidos a este convenio? Bueno, porque al Estado, al gobierno, le tocaría que devolverle todos los territorios identificados, ya sea a los pueblos indígenas o a los pueblos afrodescendientes. Y aparte, pues, todos los derechos que han sido violentados, como el no reconocimiento. Entonces, por eso es que El Salvador, pues, no está suscrito a este convenio. Y en el caso de la población afrodescendiente, que exigimos un reconocimiento, nosotros ni siquiera aparecemos en la constitución de nuestro país. Y es lo que nosotros hemos venido luchando por más de 12 años. Presentamos en 2 ocasiones una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa para el reconocimiento de la población afrodescendiente, y pues no hubo voluntad política, ¿verdad?, para reconocer a esta población. El problema es que cuando ya vienen las campañas, muchos y muchas quieren llevar dentro de sus plataformas las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Y pues es ahí donde nosotros decimos esto no se puede, porque no somos momentáneos, porque, ¿verdad? Cuando uno es candidato, uno no come momentáneamente, va a comer los 3 tiempos, va a ser reconocido toda la vida. Entonces nosotros como población afrodescendiente es eso, ¿verdad? O sea, el respeto y el derecho a la población afrodescendiente desde siempre, desde que nos han invisibilizado. Pero el problema es que muchos y muchas se toman fotografías para decir es que estuvimos con los pueblos indígenas, es que estuvimos con los pueblos afrodescendientes. Y pues nosotros sabemos que hay esfuerzos y hay actividades que se han hecho en favor de la población afro, pero no es solo una actividad, no es solo un esfuerzo, sino que es creación de políticas públicas a favor de la población. O sea, nuestro derecho a identificarnos, a que en el artículo 63 de nuestra Constitución nos reconozcan y aparezcamos como que nosotros en nuestro territorio hemos sido borrados, pero que hoy en día somos reconocidos como población afrodescendiente. Excelente. Mira que esto es mundial, Ana Yancy. Tú quizás conoces, porque yo sé que, o sea, ustedes en los esfuerzos que hacen, en parte por el interés propio, por decirlo así, del pueblo afrodescendiente salvadoreño, tienen que conocer también la historia de los demás pueblos porque están en las mismas luchas. Acá en Suecia, muchos quizás no creerán, lo mismo pasa en Canadá. Los pueblos indígenas de estas áreas son marginadas. Acá, por ejemplo, están los Samers, que son el pueblo indígena del norte de Suecia, que tienen su propio territorio, tienen su propio parlamento, pero son prácticamente, están siendo arrinconados por los intereses económicos que ahí hay, porque la zona norte de Suecia es muy rica en metales, muy rica en hierro, que bueno, para decir de que después de la Segunda Guerra Mundial, fue justamente esa área la que salvó la economía de Suecia porque fue la que suministró todo el hierro que necesitó Europa prácticamente para reconstruir después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso explica también por qué la economía sueca creció tanto después de la Segunda Guerra Mundial, porque todos los países estaban destruidos por la guerra
y bueno, construyéndose, y Suecia estaba sacando los beneficios de toda esa destrucción. O sea, por eso que nosotros también abogamos por la paz, anayense. O sea, para muchos tal vez les podría parecer controversial de que el FMLN, que fue un movimiento guerrillero, fue un movimiento que tomó las armas para poder derrocar justamente esas dictaduras militares que por 60 años mantuvieron a nuestros pueblos oprimidos por la bota militar. Entonces, y aparejado a eso, porque no era una cosa aislada, o sea, el aparato militar defendía los intereses económicos de las oligarquías que le arrebataron las tierras a los pueblos indígenas, las que invisibilizaron tanto a los afrodescendientes como a los pueblos indígenas. Entonces, estamos en esa lucha común de todos los pueblos, y a mí me llena de orgullo de poder dar un aporte en ese sentido, o sea, digamos, para visibilizar y mancomunar nuestras luchas y también apostarle ¿cómo se llama? A tener gobiernos o a tener administraciones públicas que sean el espejo de los pueblos, que no sean sede de poder, porque no son sede de poder. O sea, el gobierno tiene que ser funcionarios al servicio de los pueblos que los eligieron para administrar los bienes y servicios públicos de los pueblos mismos. Entonces, pero en esa lógica de dominación, muchos ven en la política una carrera, una posibilidad de hacer una vida diferente, una carrera política, un modo vivendis, como se dice, y, digamos, lo que tú me estabas diciendo, o sea, que ven a los pueblos indígenas o afrodescendientes como una especie folclórica, que es bonito irse a tomar la foto y olvidarse de ellos. O sea, eso no puede ser así. O sea, y ahí es donde nosotros tenemos que despertar esa conciencia que todos los pueblos tienen un arraigo, una cultura, una identidad, y juntos podemos hacer esa fuerza que transforme. O sea, pero para poder hacer las transformaciones necesitamos tener una fuerza. O sea, eso es una ley de la dialéctica, de que la cantidad se troca en calidad y la calidad se troca en cantidad, en la medida que nosotros lo vamos aplicando. O sea, y hasta este momento las correlaciones de fuerza no nos han favorecido. Las cantidades no han estado de nuestro lado. Así es que me alegra muchísimo, Ana Yensi, de poder colaborar en esto. ¿Qué nos puedes decir con respecto a ese esfuerzo internacional? Te hablaba de las organizaciones de México, que se llama la Coordinadora Internacional de Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos, que es algo que me parece a mí que debemos de mancomunar, como las Naciones Unidas y otros esfuerzos que están haciendo. Quiero ver, el lunes teníamos acá al compañero Jesús Amadeo Martínez, que estuvo representando el foro de la Yayala en Egipto, y también ahí se está dando una gran batalla por el ambiente. ¿Cómo trabajan ustedes con los pueblos indígenas? O sea, los afrodescendientes y los pueblos indígenas, que al final somos los mismos pueblos. Bueno, los pueblos indígenas y afrodescendientes, ambos tenemos cosas o costumbres diferentes, pero algo que sí como objetivo en común tenemos es que queremos un reconocimiento. Los pueblos indígenas pues ya son reconocidos en el país a través de a través de la Constitución. Lo que ellos luchan es por la ley, ¿verdad? Pero también nosotros con ellos en muchas ocasiones hemos coordinado y creemos que somos dos poblaciones completamente invisibilizadas por muchos años, y que pues uniendo esfuerzos es algo muy bueno para nosotros para poder lograr el objetivo que queremos. El mejor ejemplo que nosotros como país podemos tener, y eso que usted menciona sobre los foros, que fue la COP27, donde estuvo el compañero, eso es muy bueno, porque son espacios donde uno como activista, como defensor, va a hablar sobre la realidad que vivimos en el país, porque realmente solo los que vivimos en el país sabemos la realidad, ¿verdad? Y en este caso, el mejor ejemplo que El Salvador puede tener es Colombia.
con la vicepresidenta Francia Márquez. Colombia inició desde abajo con procesos y hoy en día ellos hasta tienen una cámara, ¿verdad?, de diputados afrodescendientes. Ella es una mujer afrodescendiente, que lo cual yo estoy convencida que es una mujer de territorio, no solo en discursos, sino que sus acciones también la llevan a eso, ¿verdad? Y yo considero de que a través de Colombia nosotros pudiéramos tener este proceso. O sea, ellos no fueron de la noche a la mañana que se construyeron o que se constituyeron, sino que fue un proceso duro, un proceso bastante difícil. Y hoy, pues, esto los ha llevado hasta tener una vicepresidenta mujer ahí y representarlos como de verdad es. Porque la cuestión está en que si no tenemos funcionarios que se autorreconozcan como tal, no va a haber voluntad política para mover estos temas. Y yo considero que en El Salvador eso ha sido un grave error. Nunca hemos visto un candidato de los pueblos indígenas, nunca hemos visto un candidato de los pueblos afrodescendientes, ni mucho menos hemos visto tomadores de decisiones que se hayan reconocido como afro e indígenas, ¿verdad? Entonces, y pues anteriormente, como ya lo decía, presentamos estas piezas de correspondencia, pero tampoco hubo voluntad, pues solo era un compañero, el cual él era diputado y por estar dentro de este comicio, pues él movía esa pieza, pero de ahí ya nadie más lo iba a mover, nadie más lo iba a hacer, porque es un tema que no genera dinero, que no genera popularidad. Entonces, por eso hay muchos y muchas que no se meten a este tema, porque prácticamente solo quien quiere estar en generar dinero y en generar popularidad va a estar inmerso en esto, ¿verdad? Entonces, nosotros consideramos que los esfuerzos son grandes los que se han hecho. Igual, los pueblos indígenas están pidiendo añadirse al convenio de la OIT y nosotros también estamos pidiendo eso, pues, porque allí mencionan convenio OIT, no dice afrodescendientes, sino que dice pueblos indígenas y tribales, pero en los tribales vamos nosotros los afrodescendientes también. Y es Entonces, porque, es un disculpa que te esfuerzo. interrumpa, es que pueblo indígena es un término de las Naciones Unidas. Yo estaba leyendo eso también, porque incluso pareciera raro, o sea, pareciera raro, por ejemplo, los pueblos que te decía acá, los Summers, ellos se definen como pueblos indígenas. Incluso, bueno, mi hija que ha estudiado Derecho y ha estado inmersa también en las luchas ambientales y ha estado haciendo, bueno, va a hacer un estudio allá en el norte de Suecia también, me decía de eso, de cómo la cultura indígena, y a mí me parecía un poco raro porque los Summers no son, para mí los indígenas eran considerados los pueblos que Colón equivocadamente consideró que era la India. Y de ahí venía el término indígena, pero el compañero Jesús Amadeo Martínez me lo explicaba, de que no, que los pueblos indígenas, independientemente del país, se reconocen como indígenas, o sea, que quiere decir un pueblo que tiene raíces profundas en los hábitats donde se encuentran. Así que creo yo de que, Pero digamos, ustedes también son parte de eso, ¿no? también, Alonso, hace poco estuvimos en un conversatorio con compañeros de los pueblos indígenas y yo les escuché decir, verdad, que ellos pues no querían que se refirieran como indígenas, sino que nativos originarios, ellos lo mencionaron, ¿verdad? Y cuando uno está en esos espacios, pues también aprovecha para aprender de los pueblos indígenas. Entonces ellos decían, no, es que nosotros no queremos que nos llamen pueblos indígenas, sino que nativos originarios. Y explicaban el porqué de ese término, ¿verdad? No que a veces que indígena pues es muy despectivo y realmente no nuestro nombre correcto es. Y a uno se le queda eso porque uno dice, yo no sé de eso, pero voy a aprenderlo porque los compañeros también lo están hablando, ¿verdad? Y es parte Claro. de la cultura de El Salvador. Así es. Pero Ana Yancy, el tiempo, te lo dije, el tiempo pasa rápido en estos espacios y mira que te están saludando. Yo quiero leerte algunos mensajes que te están llegando ahí. También quiero hacer un saludo especial al colectivo del FMLN de Suecia que está haciendo de estas transmisiones
un círculo de estudio para aprender cultura popular, o sea, digamos, la educación popular. Lo que tú estás diciendo, Nayensi, nosotros aprendemos siempre. En el encuentro siempre aprendemos. Así que un saludo especial a Rodrigo Melara, el compañero que está conduciendo ese círculo de estudio con la militancia en Suecia. Y dice Rodrigo, aquí presente desde Arboga, Suecia. Dice Yair Guevara, saludos desde Denver, Colorado, en los Estados Unidos. Y Rodrigo Melara dice, saludos a los afrodescendientes, saludos al Frente Intercontinental del FMLN, saludos a Alberto, Alex, bueno, ahí hace a los referencias. Alberto Rodríguez dice, saludos compañeros y compañeras desde Suecia. Juan Ricardo Vázquez, saludos compañera desde El Salvador. Guadalupe, muy buenas tardes, noches a todos. Después de un percance ayer, acá estamos de regreso. Bueno, algo le pasó con la red seguramente. Hugo Edgardo García, saludos desde Estocolmo, Suecia. Víctor Márquez, saludos compañeros desde Phoenix AZ, la lucha sigue. Entiendo que es en Estados Unidos, ¿no? Ramón Flores dice, hola y muchos saludos al Frente Intercontinental del FMLN en el exterior. Paco, saludos desde el oeste de Canadá. Rodrigo Melara, saludos compañeros y compañeras. Rodrigo García, saludos camaradas del Frente Intercontinental del FMLN y a la camarada Ana Yensi. Isela Sánchez, en la escuela hace claro, muchos años atrás, nos enseñaron en la escuela que no había afrodescendientes, pues al no tener El Salvador salida al Atlántico, los esclavos africanos no llegaron al país. Lo que tú estabas explicando, Ana Yensi. Víctor Gutiérrez, ¿qué porcentaje de salvadoreños seríamos afrodescendientes? ¿Existe alguna estadística confiable acerca de eso? Una pregunta, Ana Yensi. Sería bueno que si tiene datos. Qué buena esa pregunta. Me gusta muchísimo que pregunten sobre estadísticas y sobre datos. Perfecto. Bueno, en el censo 2007, 7.441 personas se autoidentificaron como afrodescendientes. 7,000. Hasta la fecha, 7.441 personas. Okay. Hasta la fecha no hemos tenido un censo como tal. Solamente decirles que de estas 7.441 personas, no es que la Digestic haya dicho, ¿verdad? Bueno, ¿son o no son afrodescendientes? No existió una pregunta tan específica, sino que la gente sola se autorreconoció como negro de raza en este censo. Ahora, en este contexto, ya todos sabemos que la Digestic ha pasado al Banco Central de Reserva y que para el otro año tenemos que tener un censo a través del Banco Central de Reserva. El problema es que si no existe una concientización y sensibilización desde esa instancia, ¿cómo la gente se va a reconocer? Si la gente, o sea, se puede ver, pero si no sabe que es afrodescendiente, que es indígena o que es de tal etnia, la gente no se va a reconocer. Eso es uno. Pero otro muy bueno para nosotros es que hace poco un compañero, amigo de la fundación, él se hizo un ADN. Claro, la gente pues que nos ve, ¿verdad? De Suecia y de los Estados Unidos, tienen más facilidad para hacerse este examen y lo pueden hacer, o sea, lo voy a mencionar. Este ADN que él se hizo es a través de saliva y él nos buscó y nos dijo, miren, fíjense que yo tengo mi resultado de esta prueba que me hice. Y nosotros empezamos a hablar de él, incluso le hacen un desglose de dónde él proviene, de dónde él es, su descendencia, sus padres y todo eso. Su mamá es mexicana y su papá es salvadoreño. Y resulta que él tiene el 6% africano por parte del papá. Y o sea, ustedes podrán decir, ay, es que es el 6% nada más. Sí, pero es un 6% africano. Y eso le da a él la potestad para decir,
yo soy parte de una herencia negra en El Salvador. Entonces, este compañero se lo hace, le sale su diagnóstico y resulta que en la prueba le da el porcentaje de 6% que su descendencia viene de Senegal, África. Y nosotros durante todo este tiempo, durante todos estos 12 años, nosotros hemos venido diciendo que provenimos de Senegal, Senegambia, África, y la gente dice, no, es que no es posible. Ahora que viene este compañero, nos explica todo su recorrido, nosotros dijimos, no estamos equivocados. Dijimos que el tiempo nos iba a dar la razón. Y él, pues, es un allegado a la organización y él solo nos buscó para darnos sus resultados. Entonces, con esto fundamentamos. ¿Qué sucede? Que él, su 6% es de su padre, que es salvadoreño, es un antiquisayense de la etnia Panune, y que nosotros hemos venido hablando de esto durante mucho tiempo. Ahora lo que estamos haciendo es que dentro de nosotros, de la fundación, vamos a tomar estas pruebas para sustentar por nosotros mismos nuestras investigaciones, ¿verdad? ¿Cuánto porcentaje poseemos personas de diferentes partes del país, desde occidente hasta oriente, para central y central? Entonces, esos son muy buenos datos. Solamente decir a los compañeros que hasta ahorita nosotros no tenemos otras más estadísticas, aunque quisiéramos, o sea, lo hemos hecho por nuestra propia cuenta, pero datos oficiales como tal, como país, no tenemos. Solo tenemos el censo 2007. De ahí, pues desconocemos, ¿verdad? Realmente los datos, y previo a esto tiene que haber una concientización y sensibilización en la población. Excelente, Ana Jensi. Te voy a seguir leyendo mensajes porque están interesantes. Bueno, te están enviando de todas partes del mundo. José Rodrigo García de Canadá dice, los cubanos han logrado eliminar los prejuicios promovidos por el capitalismo y la dominación blanca sobre la raza negra. Dice Nixe Ixcaltum King, o sea, un nombre difícil. Supongo que es indígena. Dice, lo que sucede con los afrodescendientes fueron vetados en El Salvador. Incluso había un artículo de la Constitución que prohibía la relación y entrada de afros. San Vicente tiene muchos afrodescendientes y muchas ancianas se fueron a dar luz al... ahí se me acabó, no sé, al campo, que quiere decir. Bueno, dice Alberto Rodríguez. Sí. Lo que mencionaba el compañero Alonso, también decirles que nosotros presentábamos hace un tiempo ya otra pieza de correspondencia para el derecho de la naturaleza, donde recogía todo esto, ¿verdad? El respeto a los territorios ancestrales, porque hay gente que todavía sigue creyendo que las parteras son brujas y que todo este tipo de medicina natural es brujería o es malo, que no tienen el conocimiento científico como un médico para tocar todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y quiero poner un claro ejemplo durante el COVID. Durante el COVID, estas poblaciones crearon su propia medicina, y gracias a eso, mucha gente pues no se enfermó prácticamente, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, porque ellos creen en la medicina natural y que es menos dañina para nosotros. Perfecto, qué bueno, Ana Jensi, qué bueno. Y ojalá que aprendan a utilizar la medicina de nuestros pueblos indígenas y ya no sigan consumiendo esa medicina amarga que le están aplicando, lamentablemente. Así es que te voy a seguir leyendo otros mensajes porque está interesante y es importante que nuestra audiencia también interactúe contigo. Dice Alberto Rodríguez, recuerdo que mi padre me decía que en El Salvador no había afrodescendientes, ya que los que se miraban en nuestro territorio eran hondureños, nicaragüenses, costarricenses, panameños. Y en esta entrevista me parece muy interesante. Que viva el FMLN, dice. Rodrigo Melara, un fuerte abrazo a todos los presentes y que estamos pendientes de cada transmisión del Frente Intercontinental del FMLN con sus programas que se transmiten a las 12 del mediodía hora de El Salvador, 7 de la noche hora de Suecia. Isela Sánchez,
estos temas son muy importantes, pues hemos vivido sin saber realmente de nuestra historia. David Linares, bueno, ahí están en Suecia. David Linares de Suecia también dice: el sistema edificado desde la colonización y su sustitución por las formas capitalistas de explotación no reconocen la diversidad de nuestra población. Somos solo fuerza de trabajo. Así es. Yair Guevara de Denver, Colorado dice: recuerden, este programa será retransmitido ahora a las 9 de la noche, hora de El Salvador, por Radio Vivencias Musicales. Saludos a todas y todos. Y quiero aprovechar a Nayensi también para decir de que los programas del Frente Intercontinental del FMLN están siendo también transmitidos por Radio Latinoamericano en Costa Rica y también Radio Mangle en Bajo Lempa. Dice Aide Martínez desde norte de California, San Francisco: saludos, camaradas. Yair Guevara, bueno, saludo ahí. Rodrigo Melara, saludos. Frente Intercontinental del FMLN. Se les informa que mañana viernes, se les informa que mañana conversaremos con el compañero Domingo Santa Cruz, militante histórico del FMLN, tema: contexto nacional e internacional en que se dio la ofensiva al tope y punto. Serán los compañeros del colectivo de Australia, entiendo yo. Siempre, no, entonces va a ser el colectivo de Europa a las 12 de mediodía, hora de El Salvador. Ramón Flores pregunta: ¿qué significa eso del Día de la Raza en El Salvador y que también lo celebran los españoles? Bueno, algunos mensajes ahí, Ana Yensi, ya para ir concluyendo, porque el tiempo también se nos fue, pero quizás algunas respuestas. Sí, ese también es una buena pregunta, ¿verdad? Que pues hay que conocer la historia. Nosotros decimos, es que el 12 de octubre es Día de la Raza. Y miren, hemos llegado a tal punto, también yo lo viví cuando fui estudiante, estaba muy pequeña, sin comprender la historia, porque ahora en los centros escolares siempre siguen hablando lo mismo, ¿no? Que don Pedro de Alvarado nos vino a conquistar, que Cristóbal Colón, que el descubrimiento, o sea, mencionan a ellos como que wow, y a nosotros, ¿dónde dejan la parte de nuestra identidad? Entonces, cuando yo también estaba muy pequeña, en la escuela nosotros celebramos el Día de la Hispanidad. Incluso hacíamos carrozas, sacábamos a niñas, ¿verdad? Vestidas con trajes, algo que reflejara la hispanidad, porque nosotros queríamos vernos españoles, pero no indígenas, y mucho menos afrodescendientes. Entonces, el 12 de octubre no es el Día de la Raza, es el Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular de las Américas. Es un día para redignificar a nuestros pueblos, para hacer ver la riqueza cultural y multiculturalidad que existe en el país y en el mundo. O sea, los afrodescendientes, los pueblos indígenas han forjado el desarrollo y la historia de nuestros países y no han sido reconocidos. Entonces, o sea, este 12 de octubre no es para celebrar, sino que para conmemorar toda aquella atropello que vivieron los pueblos, ¿verdad? Sí, mira, te voy a seguir leyendo mensajes porque mira, está súper interesante y lo importante de este espacio es que interactúen con nuestros invitados. Tenemos muchísimos, bueno, conectados ahí. Y esto que la hora no nos favorece mucho porque las 12 de mediodía, un día laboral, es bien difícil para que la gente se conecte. Sin embargo, la gente lo ve en diferido mucho y bueno, la información es la misma. Así es que enviamos un saludo a todos esos que se han conectado y que están compartiendo, comentando, porque esto es importante que nos reconozcamos. Pero te voy a leer algunos mensajes más acá que dice Ramón Flores. Dice alguien, dice ahí, el dengue que da en El Salvador tiene sus orígenes en Angola, según el ministro de Salud. ¿Por qué será? Bueno, te dejo esa pregunta ahí. Hernández Mancilla dice: saludos compañeros. Miguel Arévalo, Mao, saludos Mao. Nosotros, dice, como familia nos enteramos que tenemos ADN negra hasta que un sobrino nació en los Estados Unidos, hijo de salvadoreños,
en los Estados Unidos, al nacer lo registran. Porque en Estados Unidos al nacer lo registran con el objetivo de marcarlos. Y para nosotros es un orgullo tener antecedentes afro. Bueno que Mao es también de descendencia afrodescendiente. Yo creo que nosotros, yo también, porque somos primos con Mao. Mari Carmen Guevara, dice la compañera de Ottawa. Saludos compañeros y compañeras en Canadá. ¿Les gusta que les llamemos primeras naciones o su nombre de etnia? Gracias por tocar un tema tan importante. Saludos, Mari Carmen. Y felicidades por el programa que tuvieron ayer con la compañera de México. Bueno, con la compañera Daniela González López. Fue excelente. Rodrigo García dice, rompiendo el cerco mediático, vamos todos a difundir estas programaciones. Bueno, ahí te dejaba la pregunta de por qué dice el ministro de Salud que el dengue viene de Angola. Bueno, realmente lo que mencionó el compañero, eso no se los he escuchado, ¿verdad? Eso informe no lo he escuchado, que digan que el dengue viene de allá, el dengue salvadoreño, pero sí quiero decir algo sobre respecto a este tipo de enfermedades o a este tipo de comentarios. Muchas veces todo este tipo de enfermedades malas siempre las relacionamos con África. Y siempre decimos, es que se originó en África. ¿Y por qué específicamente en África? No podría ser en otros países. O sea, viene algo malo, viene una enfermedad. Si en antes nos dijeron que el COVID venía de África, ¿verdad? Entonces, este tipo de relación que hacemos es porque ahí está la madre de todos nosotros. África es la madre de todos nosotros. Entonces lo relacionamos como ellos tienen la piel de tez más oscuro y como ellos sí son afrodescendientes según las personas, como son negros, entonces son lo malo. Entonces lo primero que hacemos es relacionarlo con África. No quiere decir que no, que posiblemente pueda ser que las enfermedades vengan de ahí, ¿verdad? Pero ahora para el COVID lo vivimos. ¿Quiénes eran la prueba? Incluso hay un artículo que decía no al racismo, no a la discriminación, porque nosotros estamos haciendo pruebas con la gente africana sobre las vacunas del COVID. ¿Quiénes fueron los primeros que les pusieron esa vacuna? Fueron a los africanos. Ellos fueron el experimento, ¿verdad? De todas estas vacunas. Entonces quiero decir de que no siempre es así. Lo que tiene que hacer uno es leer e informarse para que no puedan mentirles, pero ¿por qué relacionar siempre todo este tipo de enfermedades con África, verdad? Hay una mala intención en todo eso, Ana Yensi. Es correcto, siempre por medio del racismo y la discriminación, porque quiero también, antes de finalizar, hablar sobre este tema de lo que pasó con George Floyd. La gente aquí en El Salvador, nosotros llevamos 12 años hablando del tema. Y hay gente que todavía hace bromas y dice que los afrodescendientes no existen, pero tuvo que morir un afroamericano, bueno, un afroestadounidense, porque afroamericano soy yo también, porque vivo en el continente americano. Entonces, tuvo que morir él, que no murió porque él quiso, o sea, lo asfixiaron, lo mató la policía. Entonces, tuvo que morir él para darnos cuenta que sí existen afrodescendientes y para decir, ay, nos solidarizamos con la lucha de las personas negras, ¿verdad? Pero realmente nosotros siempre hemos existido, siempre hemos estado. Que tiene que haber algo impactante que le quite la vida a otra persona para decir que estamos dentro de, es otra cosa, ¿verdad? Sí, y esto pasa, Ana Yensi, porque lamentablemente los pueblos africanos fueron sometidos al esclavismo y los dejaron en la pobreza, lamentablemente. Lo que decía Eduardo Galeano, o sea, lo controversial de todo esto es de que los pueblos que fueron ricos, los países que fueron ricos, ahora son los más pobres porque fueron explotados hasta la saciedad, sacando todas las riquezas. Entonces, si fuera al revés, que hubieran sido los africanos los que hubieran invadido, que de hecho, digamos, no lo invadieron, sino que los pueblos africanos se fueron extendiendo, eso está más que comprobado por la ciencia, la antropología y la arqueología, de que nosotros, la cuna es África. O sea, toda la humanidad viene de África.
Entonces, y se ha ido expandiendo por el mundo y es gracias a los africanos que existimos como humanidad. O sea, digamos, si no hubieran estado los el germen, el genoma, digamos, en África, no existiríamos nosotros. Hubiéramos sido una especie exterminada por las aves de rapiña o por los animales, los depredadores, pero gracias a la gran habilidad que tuvo el Homo habilis y que a partir de ahí hemos ido avanzando con el Homo erectus y el Homo sapiens, somos humanidad. Entonces debemos de llegar a esa conciencia, somos hermanos, todos somos hermanos y que lamentablemente los intereses económicos, porque los intereses económicos no son nada más y nada menos que también la necesidad de satisfacer necesidades, valga la redundancia. Entonces, y por la comida se han exterminado culturas. Bueno, así como el sapiens exterminó a los neandertales, así también nosotros nos hemos ido exterminando entre nosotros. Y es gracias a la civilización que también tenemos estados de derecho en que nos respetamos como seres humanos. O sea, si no, no existieran los derechos humanos, si no existiera un estado de derecho, la civilización. Esta es una obra de la civilización. No es un regalo de nadie, sino que es la conciencia del ser humano la que ha logrado crear un marco o un contrato social, digamos, en el que podemos convivir sin matarnos y que podemos también aprovechar las ventajas del desarrollo para poder garantizar la vida también. Y a eso le apostamos nosotros como civilización. O sea, por eso nosotros digamos, personas comprometidas con la humanidad, abrazamos el desarrollo de las ciencias, abrazamos lo más desarrollado de la humanidad para ponerlo al servicio de la humanidad misma. Por eso que nosotros abrazamos el concepto del socialismo científico. El socialismo científico es las teorías, y también ya puesto en práctica comprobado, que sí se puede transformar esta sociedad que en un momento fue necesaria, pero ya no es lo que más necesitamos. El desarrollo no se detiene porque cambiemos un sistema económico, sino que el desarrollo es parte de la humanidad misma para tener mejor calidad de vida. Si no, la humanidad nos hubiera refugiado en cuevas y ahora no tuviéramos casas que son las cuevas de nuestras comunidades primitivas. Solo que son modernas, pero son lo mismo, el mismo concepto, la cueva, para poder mantenernos con el calorcito. Entonces, nosotros sí creemos en las bases científicas del socialismo para poner la ciencia misma, todo el desarrollo científico en función del desarrollo de la humanidad y no como el sistema capitalista que pone la ciencia a trabajar en contra de la humanidad. O sea, si no, no hubieran bombas nucleares, no hubieran todas esas, incluso pandemias creadas, Ana Jensi. Esto puede parecer teorías conspirativas, pero acá en Suecia, tal vez tú no me lo creerás si no lo has leído, pero los que no lo han leído, aquí se practicó la eugenesia. La eugenesia, que fue un constructo de los nazis para esterilizar a los pueblos indígenas, para esterilizar a los comunistas, para esterilizar a todos aquellos que la sociedad veía como una carga. O sea, esto es terrible. O sea, lo que te estoy diciendo es terrible. Pero antes de concluir, te voy a leer un último mensaje acá ya no los alcanzamos a leer todos, pero Joalmo Cabrera dice: felicitaciones, Ana Jensi, excelente exposición, qué bien que el Frente Intercontinental del FMLN, verdad que está rompiendo el cerco mediático, ya que los medios masivos de comunicación en El Salvador al servicio de la derecha no dan apertura a las opiniones de poblaciones vulnerables y que son a ojo de buen cubero la mayoría, como somos los afrodescendientes. Felicitaciones, compañera, dice Hernán Mancilla. Bueno, Víctor Gutiérrez dice: según Malcolm X, en uno de sus libros, dice, entre otras palabras, la raza negra es la original de la humanidad. Que quise escribir es la raza original, sí. Y Valmo Cabrera dice:
El genoma humano es africano en un 99,99%. El origen de la humanidad es África, comprobado científicamente. El Estado salvadoreño es racista porque históricamente ha negado la negritud de su población. Y estos son los últimos mensajes que te iba a leer porque el tiempo se nos fue, pero quisiera que cerraras ahí con un comentario, un saludo y hacer ese llamado a nuestros pueblos a reconocernos como pueblos y unirnos en las luchas por nuestra emancipación, por nuestros derechos, por el respeto a la humanidad misma. Bueno, gracias por este espacio y saludo a todos, ¿verdad? Y a todas las que nos están sintonizando, las que están comentando. Bueno, leerles para nosotros es muy importante que la gente participe, pues de ahí sacamos el verdadero diagnóstico, ¿verdad? Nosotros somos una fundación creada desde abajo, desde los territorios y los invitaría que puedan ver Piezas de India. Así se llama, búscalo en YouTube, Piezas de India, y la otra, La Tercera Raíz, que hace poco fue realizada por nosotros, por la fundación. Son dos cortos documentales que les van a ayudar a comprender a profundidad la afrodescendencia, ¿verdad? Entonces, se los dejo para que ustedes puedan buscarlo y verlo. No tienen muchos minutos. Uno es pues de 20, 30 minutos, el otro es como de 45 minutos o 35 por ahí, y ustedes pues lo pueden ver. Y también decirles que nosotros hemos identificado territorios afrodescendientes. Ahora mismo estamos trabajando en el reconocimiento de una ruta afro-salvadoreña en el país, donde todos estos territorios están llenos de historia y hay monumentos dentro de ellos, hay puntos de referencias donde hubieron esclavos, ¿verdad? Y donde hubieron afrodescendientes esclavizados y comercializados. Así que si también alguien tiene aquello de querer saber más, pues con gusto nosotros podemos aportar para difundir esta historia invisibilizada de hace mucho tiempo. Excelente. Invitarlos también a Nayensi. No sé cómo, cuál es, digamos, para participar en el seminario, si todos, es un seminario abierto para todos, o, Sí. porque también se va a transmitir, eso quiero que lo anunciemos, el lunes a las 4 de la tarde, hora de El Salvador, el próximo lunes, se va a transmitir el seminario. Bueno, anúncialo tú, Nayensi. Y antes Sí, o sea, Félix Ranchero de Toronto, Canadá, dice, excelente, saludos a Nayensi y al Frente Intercontinental del FMLN. Bueno, disculpa. Vamos a estar a través de la página de nuestra fundación, lo pueden buscar como AfroGCB y ya está posteado el link donde ustedes se pueden inscribir. Igual lo vamos a postear acá. Pueden hacer una inscripción y automáticamente les va a llegar a su correo el link para poder entrar, ¿verdad? Este es un webinar abierto donde todas y todos vamos a poder hablar, vamos a poder decir lo que queramos, pues eso es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Que la gente se exprese, que la gente diga con sus propias palabras qué piensa de los afrodescendientes sobre nuestra situación de derechos humanos en la población afrodescendiente. Entonces, cualquiera que tenga el entusiasmo, las ganas de participar y ayudar a contribuir a las recomendaciones generales para este primer foro permanente, pues puede entrar y comentar, ¿verdad? Va a haber un espacio muy amplio para que todas y todos participen. Excelente. Y también lo vamos a poner en nuestra plataforma del Frente Intercontinental del FMLN para que todos aquellos que quieran registrarse, ahí va a estar el enlace. Y como dice Nayensi, al registrarse les va a llegar el enlace del seminario. Así que todas y todos son invitados, invitadas. Esto es una cooperación del Frente Intercontinental del FMLN con nuestros hermanos afrodescendientes salvadoreños. Así que con esto, Anayensi, finalizamos esta transmisión. Por demás está decirte que estoy muy, muy agradecido con tu participación. Ha sido muy enriquecedor hablar de un tema del que poco se habla porque estamos inmersos en tantas cosas, pero hay que dedicarnos el tiempo. Hay que dedicarnos el tiempo porque aquí nadie sobra, aquí todos nos complementamos. Y también quiero hacer un reconocimiento especial a los compañeros cubanos que han luchado contra el racismo,
que han creado espacios para la participación de todas las sectores de la sociedad. También los hermanos venezolanos, de eso vamos a hablar algún día. La cultura cacauí, perdón, los del Caribe, estoy confundiendo con los cacahuiras de Morazán, pero los del Caribe, los Yanomames, bueno, todos los afrodescendientes de la costa caribeña, que también están inmersos en todos esos programas de desarrollo en Venezuela. El comandante Chávez dejó una misión tan bonita que tal vez tú la conozcas, la Negra Hipólita, o sea, en homenaje a la negra que amamantó a Bolívar, o sea, una misión tan bonita para apoyar a los niños con problemas de la sociedad, o sea, problemas sociales, niños abandonados, niños con problemas sociales. Entonces, todo eso es parte también de los procesos revolucionarios que le apuestan a que el desarrollo de la humanidad sea para la humanidad misma y no para el capital, no para aquellos poderosos que viven de nuestro sudor y de nuestra sangre y que se dan la grande y dejan a los pueblos condenados, como decía Frantz Fanon, los condenados de la tierra. Así que con esto cerramos, agradeciéndote, Ana Yensi, a nombre del Frente Intercontinental del FMLN, agradeciendo también a todos los que se conectaron, compartieron, comentaron, y también haciendo siempre el llamado a toda nuestra militancia a unirse en el pensamiento y en la acción. Nosotros como revolucionarios tenemos que caracterizarnos por una ética revolucionaria que está por encima de cualquier formalidad. Y la ética revolucionaria está basada en el humanismo, está basada en todos esos valores altruistas que ha alcanzado la humanidad, como lo mejor, como decía el comandante Ernesto Che Guevara, el escalón más alto de la especie humana. Y como decía también Abraham Maslow, también el nivel más alto de la autorrealización del ser humano. Eso debe ser el revolucionario. Así es que agradecemos también a la solidaridad internacional por todo el apoyo que nos han dado y nos seguirán dando. Exigimos la libertad para las y los presos políticos y los perseguidos políticos y a los marginados. Exigimos también un alto a la marginación, al atropello. Exigimos un alto al bloqueo a nuestros hermanos cubanos, venezolanos, nicaragüenses. Y decimos juntos, no más persecución política, dictadura nunca más, proletarios de todos los países unidos, que viva el FMLN.